Bien, buenos días, grupo número 5 de Derecho Internacional Privado. Confirmo si se escucha y se observa la pantalla. Sí, licenciado, se observa y se escucha. Bien, por cualquier, Sí, se mira. bueno, cualquier cosa respecto a algún problema de audio me avisan porque en una sesión que tuve a buena mañana, ¿verdad? Había problemas con relación al audio y también que por rato se corto, se va la señal. Entonces cualquier cosa, si se va y o si me quedo sin audio, me avisan en WhatsApp. Está Bien, bien. vamos a tratar de darle quizás un pequeño bosquejo, un pequeño eh, lineamientos a lo que dice este código de Bustamante y cuál es su estructura. Y lógicamente, pues, continuar desde donde la parte donde nos quedamos. Decirles que si en algún momento alguien no comprende, voy a tratar de hablar lo más despacio que pueda, porque siento que a veces hablo un poquito rápido. Voy a tratar, permítame. Bien. El libro consta de título preliminar, de acuerdo a la convención, y 4 títulos. El primero habla acerca del derecho civil internacional, tal y como decía su introducción, ¿verdad? Cuando estábamos hablando acá de derecho civil internacional. Consta de otra parte que habla acerca de derecho mercantil, de derecho penal y finalmente de derecho procesal. Una de las primeras partes que nos habla es acerca del derecho civil. Y dice que cuando hablamos de esta parte del código, nos referimos a una sección muy importante y amplia. Esta parte del código aborda instituciones básicas de derecho civil, pero lo referente a aquellos casos en los que se ocurran nacionales de un mismo territorio, es decir, que dará intervención propia del derecho internacional privado, cuando se manifiesten o se den casos, ¿verdad?, donde se dé un elemento extranjero. Pero si la relación o el conflicto es entre nacionales, no tiene relación ni siquiera mencionar el derecho internacional privado. Es por ello su intervención. Ahora, esto tiene una diversidad de tópicos: la nacionalidad, naturalización, la persona civil, el domicilio, el matrimonio, el divorcio. Sin embargo, nosotros nos quedamos, ¿verdad?, en la parte relativa al divorcio y he anexado ahí algunos artículos. Por ejemplo, la nacionalidad y naturalización tiene relación con el artículo 90 y 92 de la Constitución y 54 del Código Civil, 9 y 21 del Código de Bustamante. La personalidad civil tiene relación con el artículo 52 y 540 del Código Civil y 27 y 35 del Código Bustamante. El domicilio con el 57 del Código Civil, 22 y 27 del Código Bustamante. El matrimonio, 11 del Código de Familia y 36 también del Código de Familia y 55 del Código de Bustamante. El divorcio con el 106 del Código de Familia, 124 del Ley Procesal de Familia, 52 y 56 del Código de Bustamante. La paternidad, guarda relación y filiación con el 140, 165 del Código de Familia. Le pongo ahí, ves la ley de adopciones. 247 del Código de Familia y 57 del Código de Bustamante. La propiedad, la comunidad de los bienes, la posesión, el usufructo, servidumbre y derecho a registrar. 2 de la Constitución, 769, 891, 822 del Código Civil y 114 del Código de Bustamante. Las sucesiones con el artículo 22 de la Constitución, 996, 1162 y 988 del Código Civil y 146 y 152 del Código Bustamante. Dicho esto, podemos comenzar hablando acerca de lo que es la paternidad y la filiación. La paternidad la regula el artículo 140 de nuestra legislación interna. ¿Por qué yo me traigo a cuenta la legislación interna? Porque yo no puedo hablar del Código de Bustamante sin antes ustedes tener en cuenta qué es la legislación interna. Veamos qué dice el artículo 140 del Código de Familia con relación a qué es la paternidad. Empecemos por ahí. Pongan atención porque son diferentes cosas. Vamos a hablar de familia, vamos a hablar de civil y vamos a hablar de mercantil. 140. ¿Ves?
Aquí está. Dice, se establece la paternidad por ministerio de ley cuando se presuma o se determine conforme a las disposiciones de este código. Presunción de paternidad, vaya, y reconocimiento voluntario, vaya, cuando hay dos formas de reconocer la paternidad sobre algo. Ustedes escuchaban que en el pasado nuestros abuelitos o nuestras abuelitas solo tenían un apellido, que tenían el apellido de la mamá, porque a pesar de tener papás, nunca los había reconocido. Hay dos formas de reconocimiento de la paternidad. Uno es mediante una escritura de reconocimiento de hijo, es decir, el padre reconoce voluntariamente a su hijo, pero también hay otra forma que es el reconocimiento judicial de paternidad, es decir, la madre demanda al padre ante los juzgados de familia por una declaratoria judicial de paternidad por medio del cual el padre se le tiene que extraer sangre o un cabello para establecer el ADN. Si el padre se niega a hacerse esa prueba, se presume que es el padre del menor. ¿Me entienden lo que les digo? Sí, Lick. Vale. Pero ¿qué pasaría si un canadiense embaraza a una muchacha acá y se va del país? Ahí sí entra lo que es el código de Bustamante y entonces podemos empezar a hacernos referencia con relación a quiénes vamos a hacer la exigibilidad de esto. Compañeros, no sé si escuchan o es mi problema, pero no puedo escuchar nada. No se escucha. Al parecer el Tampoco yo licenciado tiene el escucho. micrófono apagado. ¿Se escucha? Ahorita Sí, sí. Miren, ahora sí. realmente no sé qué es lo que pasó, por eso les decía yo, porque estaba haciendo una pregunta y de repente pues se quedó sin audio. Voy a tratar la manera, fíjense, aunque no estoy presentando pantalla, ¿verdad? No, ahorita no. Voy a volver a presentar otras pantallas. No sé qué pasa. Desde ayer está en la dificultad. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Lick. Van a disculpar, jóvenes, pero realmente es una cuestión que se sale de... Aquí decía el micrófono está desactivado o algo así.
Voy a dejarlo así de lado. Se ve de lado la minimización de la pantalla, ¿verdad? Sí. La voy a dejar así por cualquier cosa que pueda suceder. Ah, siempre se quita. Pensé que se podía, pero bueno. Ahí me avisan cualquier cosa por el WhatsApp, porque me quedé hablando solo. Les estaba diciendo de que estaba hablando acerca de la paternidad. Entonces, una de las claves en derecho de familia civil y procesal es que aquí en el país se demanda en materia de familia y en materia civil en el domicilio del demandado. Por ejemplo, aunque la familia haya vivido aquí en San Salvador o haya vivido en Soyapango, pero las otras personas se fueron a vivir a Quesaltepeque, se tiene que demandar en el domicilio del demandado. Si el papá, por ejemplo, había que extraerle sangre y el papá vive en Quesalte, había que demandar en el juzgado de familia de Santa Tecla, porque en Quesalte no hay juzgado de familia, el competente es Santa Tecla, que conoce toda la libertad. Entonces, esa es la afiliación. Respecto a los derechos alimentarios, habla acerca de lo que son los alimentos. El artículo 247 del Código de Familia nos dice que los alimentos son las prestaciones que permiten satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación, salud y educación del alimentario. Pero, ¿qué es lo que sucede con relación a eso? Bueno, ¿quién se debe alimentos a quién? ¿Y cuánto se impone? El alimento se impone de acuerdo a la capacidad económica del alimentante y las necesidades económicas del alimentado. Esos son los parámetros que se deben de respetar para su interposición. Ahora bien, el sistema de cuota alimenticia no solamente aplica a los hombres, también aplica a las mujeres en caso de que el cuidado los tengan los papás. Ahora, respecto a lo que son los alimentos desde la perspectiva jurídica, el medio de canalización es por medio de retención de cuota de la Procuraduría. El banco que canaliza esas cuotas es el convenio con el Banco de Fomento Agropecuario. En caso que el medio de canalización, o sea, el medio de pago no sea por medio de retención, también se puede dar voluntariamente la cuota que ahí establezca. Pero en el mes de diciembre tienes que dar una cuota adicional. Si tu sistema de cuota es por el sistema de retención, entonces en diciembre te descuentan 30% de tu aguinaldo. ¿Han entendido eso? Sí, Lick. Ahora bien, cuando ya tienes 18 años, ya no quiere decir que te van a dejar de dar cuota, sino que ya eres candidato para eso. Porque si tú a la edad de 18 años, tú te casas, tú tienes un hijo o trabajas, te quitan la cuota. Con eso te digo todo. Pero eso no es automático, sino que se sigue un proceso de cesación de cuota alimenticia. Y con ese proceso, por eso dice cesación, se le cesa de descontar al padre. Ahora, si tienes 18 años y sigues estudiando con provecho y beneficio, quiere decir con provecho y beneficio es llevar todas las materias y no dejar ninguna. Una carrera, nunca dijeron una licenciatura, puede ser un tecnológico, puede ser una licenciatura, puede ser una ingeniería y puede ser un doctorado de medicina. Posgrados ya no entran dentro de esa obligación, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, si sigue estudiando con provecho y beneficio, sí le pueden seguir dando. Media vez se case, trabaje o tenga familia o un hijo o algo que demuestre esa situación, entonces sí, ya definitivamente ya no es candidato a esa cuota. ¿Se comprende esa situación? Una pregunta. Sí, pueden preguntar lo que ustedes gusten, díganme. Como dijo que una de las condiciones para que se dé la cesación es el trabajo, si la persona está trabajando y estudiando al mismo tiempo, pero sigue llevando todas las materias, también no tenés que trabajar. Sí, no tenés que trabajar. Tenés que estudiar. Te doy seguro como que me llamo Wilson Flores. Tenés que solamente estudiar. Esa es tu obligación. Si trabajas, ya no, es que no es una ayuda, es una obligación de la cuota. Eso es lo que la mayoría me ha entendido. Y no es que yo no tenga, porque hay personas que saben lo que hacen, renuncian a sus trabajos por no dar cuota, eso no importa.
La responsabilidad es de ambos. Y tú vas a dar, le dijeron, aunque sea 50 horas, pero los vas a dar. Es que yo no puedo, eso a mí no me interesa, le dijo un juez. Eso a mí no me interesa, es tu obligación y vas a ver cómo lo consigues. Y si no pagas la cuota, y hay un artículo del Código Penal que dice incumplimiento de los deberes de asistencia económica y le pueden abrir un expediente por eso. Y no hay necesidad de llegar a tanto. Pues. Tengo una duda, licenciado. En cuanto dice que por el trabajo, o sea, puede ser, digamos, un trabajo así informal o tiene que ser, digamos, un trabajo, o sea, así como a través de un contrato. La cosa es que se llegue a comprobar que trabajas de lo que sea. Esto hay problemas. Porque Bueno, gracias. o sea, que se llegue a manifestar eso. Si se llega a comprobar que eso es, aunque sea informal, entonces va, y que recibís una remuneración por eso, porque no, yo estoy seguro que no tienen que recibir remuneraciones. Y se han dado casos, yo tuve uno donde ya se había graduado en el 2013 de ingeniero industrial y al papá le seguían descontando 4 años más, imagínate. O sea, eso no es así tampoco. Es bien complejo, pero esos son los alimentos. Ahora, el problema es edad desde la perspectiva del derecho internacional privado, cuando el padre reside fuera del país. ¿Qué se puede hacer ahí? Es donde uno se auxilia de los aplicatorios, los emplazamientos internacionales. Uno acude por medio de los tribunales a que, dando la dirección de tal persona, la tiene en tal país. Eso lleva años, pero sí se puede. ¿Ya? Eso es con relación a lo que son los derechos alimentarios. Quiero hablar de otros temas, pero no sé si de todo esto hay preguntas, porque quiero hablar de esto. ¿Puedo pasar? Sí. Vale. Olvidémonos de lo anterior. Vale. Póngame atención lo que le voy a decir. Yo quiero que establezca la diferencia entre la propiedad y la posesión, porque el 769 y el 891 te hablan de eso. Vale. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es el derecho real que yo tengo sobre un inmueble. Acuérdense de eso. Yo puedo tener la nula propiedad y el usufructo. Pónganme esa idea aparte. Ahora, oigan bien, ¿qué es la posesión? La posesión está regulada en el 891 del Código Civil. Y se dice que es poseedor aquel que tiene por lo menos más de 10 años residir en un inmueble de buena fe, en forma quieta, pacífica e ininterrumpida. Repito, aquel que reside en un inmueble por más de 10 años, de buena fe, en forma quieta, pacífica e ininterrumpida. Pero, fíjese bien, pero no es dueño del inmueble, solo es poseedor. Pero para ejercer actos de poseedor de la cosa, tú debes de cuidar el inmueble, tú debes de sembrar el inmueble, tú debes de cuidarlo, tú debes de regarlo, es decir, tú debes de pagar la luz, tú debes de pagar el agua, es decir, tú debes de ejercer actos de poseedor. No solo porque ahí vives, sino porque tú lo cuidas y tú lo siembras, tú ejerces actos de posesión. ¿Entienden eso? Sí. ¿Comprenden eso? Sí. ¿Qué posesión? ¿Qué entienden por posesión? ¿Cuáles son las opiniones? Antes de pasar a lo siguiente. Que no es de él, pero sin embargo, ejerce cuidado sobre el inmueble. ¿Para ejercer la posesión basta solo vivir ahí? No, Sí. habían requisitos que No, fueran 10 años y que no hubiese sido interrumpido y también algo sobre la buena fe. También debe de sembrarlo. ¿Qué más dije? Cuidarlo. ¿Qué más? vivir ahí de forma quieta, pacífica, de buena fe. Ajá. Debe ejercer actos de poseedor. Hacerse cargo de la responsabilidad. Es como cuando tú te prestan algo. ¿Qué haces tú cuando alguien te presta algo? Decime algo que te presten. Un carro. Vale. ¿Qué haces con el carro? ¿Solo por el hecho de tener el carro sos dueño? Pues Poseedor, poseedor. no. Pues, ¿Qué haces con el carro? Lo cuidas, echas aceite, echas aire a las llantas, le echan gasolina. A un inmueble, ¿qué se le hace?
Pagar la luz, el agua, los impuestos. Ajá, correcto. ¿Qué más? Si es rural, se siembra, se corta la grama, ¿me doy a entender? Se riega. Esos son actos de poseedor. Ahora sí. Sí, Lick, pero entonces eso hace referencia a que cualquier persona que vea una casa sola, No. digamos, Mm, no. mm, la mayoría, yo sé lo que tú te refieres. Yo he visto Sí, lugares donde la gente observa que la casa no tiene vidrios, no tiene puerta, y lo que hacen, disculpen lo que les voy a decir, lo que hacen es que le colocan puertas, vidrios y dicen alquilar cosas que no son de ellos. ¿Es correcto? sí, es como el caso de los Ocupa en España y en Europa que se da, que ven una casa sola y ellos cambian la puerta, la chapa de la puerta y todo lo demás, y ya van diciendo que han vivido ahí por tanto tiempo y no sé qué, Va, y que ahí tienen voy a más eso. derechos. Pero la posesión quiero que la transformen bien. Es el acto de vivir, no solo, o sea, la posesión. Muchos creen que solo el hecho de vivir ahí y solo llegar a abrir las puertas y irse, eso no es posesión. La posesión, según el 891 del Código Civil, es aquella persona que ejerce actos de posesión de la cosa, sembrándola, cultivándola, ¿sí? Regándola, pagando la luz, pagando los impuestos. Eso es acto de posesión. Solo el hecho de pasar sentado allí no es posesión. ¿Sí? ¿Hola? Una pregunta, dijo el artículo 891, ¿verdad? Sí. El Código Civil actualizado para qué año? Disculpe. Este año, no, normal, el que siempre ha Ok. estado. Ese está desde el que dice, este código civil le dicen el código napoleónico, le dicen. Okay. El que está, tiene más de 100 años. Es el único que ha estado todo. Y por cierto que ni siquiera es de nosotros. Es una copia chilena. Vale, ahora bien, pongan atención a lo que les voy a decir. Si yo ejerzo actos de posesión del inmueble y aunque no soy dueño y vivo más de 10 años, llego hasta 30 años, puedo ejercer la prescripción. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí. Vaya, voy a explicar lo siguiente. Yo puedo ser dueño y vivir ahí. Hipótesis 1. O sea, yo tengo la propiedad y la posesión. Segunda hipótesis. Yo puedo ser el dueño del inmueble, pero otro vive ahí. Es decir, yo tengo la propiedad, pero no tengo la posesión. Tercera hipótesis. Yo vivo allí. O sea, yo ejerzo la posesión, pero no soy el propietario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el 1 y la segunda y la tercera hipótesis comienzan los problemas. Si el inmueble tiene matrícula, o sea, está registrado en el CNR, yo puedo hacer una prescripción. Pero para eso el requisito es, la prescripción puede ser de dos tipos, ordinaria y extraordinaria. La ordinaria son 10 años, la extraordinaria 30 años. Para la extraordinaria solo basta haber ejercido actos de buen poseedor, de buena fe, y cuando digo de buena fe es aquel que entró en el inmueble no por haber botado un cerco, sino porque el dueño le dio permiso y ya en 30 años no se apareció. De buena fe, quieta, pacífica e ininterrumpida. Quieta es que nunca se fue. Pacífica e ininterrumpida es que durante esos 30 años jamás apareció nadie alegando derecho mejor a tercero. Ahora bien, si han pasado 10 años, puedo ejercer también la prescripción, pero para eso tengo que reunir todos los requisitos anteriores, pero también tener a la mano un justo título. Un justo título es alguien que en algún momento me vendió el inmueble, pero como tenía matrícula y tenía problemas, jamás se pudo arreglar mi hipotecado, entonces eran problemeros, ¿verdad? Entonces ya no se pudo hacer nada y el dueño se desapareció. Entonces hay dos formas de ejercer la prescripción, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria son 10 años, pero hay que tener justo título, es decir, hay que tener algún documento que ampare que alguien me vendió algo. Y 30 años, para 30 años no se necesita justo título. Requisito principal, que el inmueble tenga matrícula. Si tiene matrícula, es prescripción. La prescripción se alega ante el juez y el juez, que lo que hace, me da una sentencia donde me declara dueño y se inscribe en el CNR. ¿Comprenden esa parte o repito todo otra vez?
No, está ¿Puede claro. volverlo a repetir, licenciado? Vaya, vaya. El inmueble tiene matrícula. ¿Ok? Bueno, entonces, si yo resido allí 10 años y tengo justo título, puedo hacer una prescripción ordinaria. Justo título es una escritura de alguien que me vendió algo. Si han pasado 30 años y yo no tengo ningún tipo de documento, pero yo ahí he estado, he sembrado, nadie ha aparecido, sí puedo ejercer una prescripción, pero extraordinaria. La ordinaria es 10 años, la extraordinaria es 30 años. ¿Qué es la prescripción? La prescripción viene siendo así como que por los años yo adquirí, ya no voy a tener solo la posesión, sino también voy a tener la propiedad sobre este inmueble. ¿Y quién lo alega? Ante el juez. Miren, hace 30 años el dueño no se ha parecido ni a cobrarme el impuesto, nada, absolutamente nada. Entonces yo aquí yo soy el dueño porque yo he estado aquí 30 años cuidando esto. Entonces, pero el requisito principal es que tenga matrícula. Matrícula es algo que aparece en el CNR inscrito. Por ejemplo, matrícula dice, matrícula es 23467-0000 a 107 del registro de propiedad, raíz, hipotecas de la primera sección del centro. Eso es una matrícula. ¿Entienden ahora? Si Sí, licenciado. tiene matrícula, ¿qué es? Prescripción Ordinaria. o extraordinaria. Eso es un fenómeno que pasa en derecho real. ¿Qué pasa si no tiene matrícula? Y está en el campo y es rural. Entonces yo hago un título supletorio. Si no tiene matrícula y está en el casco urbano, o sea, donde existe acceso principal, hago un título municipal. Repito, si tiene matrícula, ¿qué hago? Prescripción. Si no tiene matrícula y está en el campo, Un título Título supletorio. supletorio. si está en el casco urbano y no tiene matrícula, Título municipal o comunitario, no recuerdo. título municipal. Municipal. Ujú. Si está en el campo y tiene matrícula, Prescripción. si está en Ordinaria el o casco extraordinaria. urbano y tiene matrícula, Prescripción también. ¿cuál es la clave? Que tenga o no tenga matrícula. Sí tiene o no Ok. matrícula. Estar escrito. Ajá. Vaya, jóvenes, ¿de qué les va a servir eso? Por supuesto. Ustedes van a trabajar algún día de asesores de algo. Y lo primero que tienen que saber que es, mire, fíjense que yo quiero arreglar este email. Primera pregunta que le van a decir, ¿cuál es? ¿Tiene o no tiene matrícula? ¿Cómo puedo averiguar eso? En el CNR. En el CNR se pide anoten esto, en el CNR, ¿qué es lo que van a ir a pedir? No van a ir a perder el tiempo. Lo que yo voy a pedir una ubicación catastral que vale $6.98. Voy a ir a pedir una carencia de bienes y voy a pedir una certificación extractada. La ubicación catastral se pide en la Dirección General de Catastro Nacional por medio de las coordenadas geodésicas que se llevan del inmueble, porque aquí en Play Store se descargan una función, tú te paras en medio del inmueble, la activas y ahí te tiran unas coordenadas satelitales, las imprimes y las llevas a catastro y ahí te entregan una ubicación y ahí te dice quién es el dueño o quién ha ejercido posesión. Esa es la clave. ¿Entienden lo que se tiene que hacer? Complicado, pero ya entrando en materia ya es más fácil. Antes, hace unos 8 años, te enseñaban un televisor gigante y ahí te decían, mire, si yo le enseño un mapa, usted podía ubicar tu casa. Claro que sí. ¿A dónde estamos? Estamos aquí por La Chulona, suban aquí por la Mando de León, y etcétera, etcétera. Hoy ya no, hoy te piden las coordenadas geodésicas, pero digo, a una persona del campo, ¿cómo le van a pedir eso? Si a puras penas puede tal vez usar un teléfono, pero hay una aplicación para descargar coordenadas geodésicas de inmuebles. Y hay un satélite que te tira cuáles son las coordenadas. Imprimir las coordenadas y las llevas. Eso es todo. ¿Entiende la diferencia entre la propiedad y la posesión? Sí, Vale. Sí. Si yo les planteo en el examen, mire, este es el caso hipotético. ¿Cuál es la solución? ¿Dónde está qué dice la ley de todo esto?
Entonces, la legislación ya ha planteado la diferencia entre propiedad y posesión. Yo no voy a hablar de usufructo, medio les expliqué la vez pasada, de servidumbres. Mire, eso son como los derechos de paso, pero no voy a explicar eso porque nos estaríamos toda la mañana. Esos son como caminos vecinales que se abren, porque usted tiene que dejar un espacio, no puede dejar encerrada a las personas. Me doy a entender, si tú tienes un inmueble. Sí, es como el caso de una lotificación, ¿verdad? Que tienen que hacer un camino por donde van a salir los lotes que quedan al fondo y eso. Porque cabal, no puedes dejar encerrado a nadie. O tú tienes que pasar por otros inmuebles para llegar al tuyo. Me doy a entender. Y para sacar cosas y para meter, o sea, bien complicado. Entonces tú tienes que dejar un paso de servidumbre. Esas son las servidumbres. Hay diferentes tipos de servidumbres, pero eso sería tema de otra tema. ¿Me comprenden, muchachos, esa parte del derecho de... ¿Tienen alguna pregunta? Yo sé que tienen alguna pregunta, pueden decirme. Tal vez puedo responder. Yo sí. Dígame. Solo no entendí lo que estaba explicando de si tiene o no tiene matrícula. Eso Vale, sí, me perdí ahí. ¿tenés lápiz a mano? ¿Tenés cuaderno? ¿Lápiz? ¿Tienes cuaderno a la mano? ¿Ahorita? Compañero. Sí. Vale, hace 2 círculos. ¿Ya? Sí, ya. En uno coloca tiene matrícula. En el otro no tiene matrícula. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ya. En el que dice tiene matrícula, hace una flechita y coloca prescripción. Ya. Prescripción. Otras 2 flechas más. Ordinaria y extraordinaria. ¿Ya? En la ordinaria colocarle 10 años, en la extraordinaria colocarle 30 años. Vale, olvidémonos de eso, vámonos al siguiente círculo. Ahí donde dice sin matrícula, colocar la palabra título supletorio. ¿Cómo título? Supletorio, no suplatorio, supletorio con E, suple. ¿Qué suple? Sí, supletorio. Que sustituye, supletorio, entre paréntesis, si es rústico. ¿Ya? Título municipal, otra flecha, si es urbano. ¿Me puedes repetir? Que creo que la conexión... Ahora, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me puedes repetir desde supletorio? Porque sí hubo una interferencia. Sí. En el círculo donde dice no tiene matrícula, saca 2 flechas. Uno que diga título supletorio, entre paréntesis, es rústico. ¿Ya? Sí. Ahora, otra flecha. Título municipal, si es urbano. ¿Has entendido? Sí, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Los demás hagan ese ejercicio. Está bien. ¿Cuál es la clave, compañero, para detectar el caso? Si tiene o no tiene matrícula. Así es. ¿Verdad que está sencillo? Esa es la clave para la asesoría. Sí, gracias, licenciado. Saber por dónde dice, hay 4 soluciones. Pero ¿cómo vamos a ir a hablar 2 personas que los 2 no entendemos de qué estamos hablando? Ahí es donde hay problemas. ¿Y cuáles son los requisitos para saber si no tiene o no tiene matrícula? ¿Qué debo ir a pedir al CNR? ¿Quién me va a decir? ¿Se escucha? Pedir la ubicación catastral y catastral y la carencia de bienes. Ajá. Y una certificación extractada también. La ubicación cuesta $6.98, la carencia de bienes 97 centavos
y la certificación extractada, 891. ¿Ya notaron eso? ¿Puede repetir la última, Lick? La certificación extractada, $8.91 de los Estados Unidos de América. La carencia de bienes, Lick. 96 centavos de dólar. Y la ubicación, 671. Eso cuesta. Hasta eso hay que saber, porque cuando alguien te dice, mire, vaya a averiguar, pues sí, pero ¿qué se necesita? ¿Me debe entender? Vale. ¿Han comprendido, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre la propiedad y la posesión? La propiedad era el derecho que se tiene sobre un inmueble. Derecho real. En cambio, Real. el derecho real. Ajá. Y en cambio la posesión, no es cuando no es dueño del inmueble, sino que y así mismo tiene obligaciones como para cuidarla, regarla y todo, entre Eso otras está en el cosas. 891 del Código Civil. Ajá, en el 891. Bien, bien, bien. Vamos a ver. ¿La otra compañera? Oye, una segunda intervención. Era yo, pero iba a compartir algo similar. Ok, ok. Vaya, olvidémonos ya de la propiedad. Pasemos al otro tema. Las sucesiones. ¿Alguien léame el artículo 22 de la Constitución? ¿22? Sí. Ahorita. Artículo 22. Toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes. Habrá libre testamentificación. ¿Qué entiendes tú por eso? De que si no va en contra de las leyes, puede utilizar el inmueble como quiera. Quiere decir, la regla es así. Yo puedo dejar mis cosas en vida a quien yo quiera. Yo puedo heredarle en vida a quien yo quiera. Vale, van a dibujar lo siguiente. Coloquen la palabra herencia. ¿Ya? Vaya, saquen dos ramitas. ¿Ya lo hicieron? Sí, Lick. Vale, en la primera arriba coloquen intestada o avintestato con B labial. ¿Sí? ¿Podría repetir? Vaya, ponen la palabra herencia. Luego sacan dos flechas. ¿Sí? En la primera flecha coloquen intestada o avintestato. ¿Se entiende? Sí, Lick. Entre paréntesis, no hay testamento. Vaya. En la otra flecha, la compañera, pongan la palabra testado. O sea, Hay testamento. hay testamento. Vaya. Allá donde pusieron avintestato, pongan 988 del Código Civil. ¿Ya? Sí, Lick. Donde dice testado, pongan 22 de la Constitución. Y también 22 de la Constitución y 996 del Código Civil. Ya, Lick. Vale. Donde está testamento, esa chibolita que sacaron, saquen
otras 2 flechas más y coloque testamento abierto, testamento cerrado. Testamento abierto, 3 testigos. Testamento cerrado, 5 testigos. ¿Ya lo hicieron? Sí, listo. Va, hasta ahí lleguemos. ¿Cuál es la diferencia entre intestato y testamentario? Intestato no hay testamento y en el otro sí hay. ¿Cómo es Y la palabra? Repetímelo. ¿Ah? en el intestato no hay testamento. Abintestato. Intestato no hay Ajá. testamento y en el testado sí hay. Vale, eso es lo principal. Vale. Cuando tú dejas un testamento o no dejas, siempre haces aceptación de herencia. Pero la gran diferencia es que cuando tú haces testamento, ya está predeterminado a quién le corresponde cada cosa. O sea, yo le puedo dejar a mi mamá, yo le puedo dejar a mi hijo, yo le puedo dejar al hijo de otra persona, yo le puedo dejar a una ONG a quien yo guste. El problema será cuando yo fallezco y no he dejado testamento. Si eso así sucede, si eso así sucede, se aplica el 988 del Código Civil. Cuando hablo de testamento y que dice abierto o cerrado, el abierto es porque es conocimiento de todos los herederos. ¿A quién le dejaron? Pues en vida. Pero cerrado, se hace un sobre, aparece un sobre y solo el testador y el notario saben a quién le dejaron las cosas y se va a abrir el día de la muerte de él. Pues, como en las novelas, pero para eso se necesitan 5 testigos y en el otro 3. Yo en años nunca he visto un testamento cerrado, solo he visto abiertos. Y esos testamentos se escriben en el CNR junto con los inmuebles. El problema es cuando la persona muere sin dejar un testamento. ¿Cómo se sabe eso? ¿Quién sabe si dejó o no dejó testamento? Hay que acudir a Oficialía Mayor de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya notaron eso? Puede repetirle. Vale. Oficialía Mayor de la Corte Suprema de Justicia. Se sabe si alguien dejó testamento o no. Ellos tienen el dato. Los testamentos, ¿cómo lo saben Oficialía Mayor? Porque los testamentos se inscriben en la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia. Este es conocimiento general. Imagínense, yo tenía que explicarle de esto, si no, no me va a entender absolutamente de qué estamos hablando. Vale. Licenciado, Hola. ¿puede volver a repetir cómo es que sabe la Corte Suprema de Justicia que hay testamento? Se llama Oficialía Mayor. Entonces, ahí es donde se investiga. Está en la segunda planta del edificio gris, que está por la Asamblea Legislativa, lo han visto, ¿verdad? ¿Ya notaron eso? Sí. Vale. Con el testamento creo que se entiende, ¿verdad? Que si dejó en vida, ya ahí ya se sabe, ¿verdad? A quién le corresponde cada cosa. No hay reglas que digan que me obliga a dejarle a mis hijos. El problema es cuando fallezco sin haber dejado nada. Entonces se me aplica el 988. Dice el 988, pongan atención. Son llamados a la sucesión intestada. 1. Los hijos, el padre, la madre y el cónyuge. Vale. Y en su caso el conviviente sobreviviente. Vale. Los hijos, el padre, la madre y el cónyuge están todos al mismo nivel. Si la persona se murió y tenía viva a su mamá, a su papá, estaba casado y tenía hijos, ¿a quién le corresponde la herencia? A todos. A todos. Pero ¿qué pasa si solo quiere heredar el hijo? La cónyuge
y la abuelita le tienen que ceder el derecho al nieto para que solo herede el hijo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el causante no estaba casado, sino que convivía con otra persona? La persona... ¿Hola? Debe dar pruebas de la convivencia. Sí, debe probar esa convivencia. Y eso se hace ante un juzgado de familia primero. Pero ¿cómo compruebo que yo era conviviente? Con testigos, pero yo tengo que convivir con esa persona. Hoy, dice la ley que son 3 años. Antes decía que solo bastaba 1 año. La reformaron y le pasaron a 3 años. Las alcaldías tienen las partidas de unión no matrimonial. Fíjense qué interesante. Ahora, yo no puedo tener compañera de vida ni esposa. O sea, allí, perdón, o cónyuge. Aquí o una o la otra. Pero se han dado casos en que la persona se acompaña con otra persona y era casado. Cuando se muere, ¿quién va a tener derechos? ¿Qué cree usted? La esposa. La esposa. Así de simple. ¿Y de quién fue el error? Y aunque ahora, los hijos que tuviste con la conviviente, esos iban a entrar junto con los hijos que tuviste allá. Fíjate qué interesante. Pero la muchacha que vivía con él o la señora no tiene derecho a nada. ¿Por qué? Porque estaba casado. ¿Me doy a entender? Sí, Lick. Vale, ahora, ¿qué pasa si la persona fallece y era soltero? Su mamá ya había fallecido y no tuvo hijos. ¿Quién entra? Entra el número 2, los abuelos y demás ascendientes, los nietos. Pero también ya había muerto abuelitos. No tenía nietos porque no tenía hijos. Él eran los hermanos. Tampoco tenía hermanos. Era hijo único. Sobrinos. ¿Cómo va a tener sobrinos si no tenía hermanos? Los tíos. Ya murieron. Tampoco tiene primos hermanos. ¿A quién le queda? La Universidad de El Salvador y los hospitales. Número 7, 988. Pero para querer de la Universidad de El Salvador y los hospitales, ¿qué tiene que ser? Desde el 1 al 6 se tiene que probar que esas personas ya no existen. ¿Me doy a entender? Sí, Lick. Eso está bien sencillo. El problema que se da es con el numeral 1, porque muchos dicen que creen que primero, ¿por qué están los hijos? Es que los hijos, el padre, la madre y el cónyuge están todos sentados en la misma banca. ¿Me doy a entender? No es que uno esté arriba y otro esté abajo, todos están en el mismo nivel. El problema aquí es cuando hay que probar. Por ejemplo, si estuvieron los 4, un hijo, un papá, una mamá y el cónyuge, le corresponde el 25% a cada uno. Si tuviera un hijo, un padre y una madre, 33.33 a cada uno y a uno 33.34. Y así van avanzando las cosas. ¿Se entiende? Vale. ¿Se entiende? Licenciado, Hola. y si en un dado caso tenga un hijo por fuera y él no se haya dado cuenta y se sale a la luz hasta que él ya ha muerto e intenta pelear su parte de la herencia, Pero tendría tiene que haber sido reconocido en vida por el causante. y si no fue reconocido, pero él quiere que le hagan prueba de paternidad No o tiene, algo con alguna de sí, esas, tiene que hacer todo el proceso de exhumación del cadáver. En la clave, ¿dónde está ese hijo de fuera? ¿Dónde está la clave? Que en la partida tiene que decir que lo reconoció fulano de tal. Y ahí tiene que aparecer como papá. Si no aparece como papá, está perdido. Tiene que ir a iniciar toda la diligencia para poderse incorporar dentro de la herencia. Como siempre, ¿verdad? Aparece la ambición después de muerto. ¿Me doy a entender? Sí, Lick. Vale. Ahí donde dice herencia, hagan otra flecha. Y pongan 1, 2, 3. 1, por derecho propio. 2, por transmisión. 3, por representación. ¿Ya lo hicieron? Dijo derecho propio, transmisión y representación. Sí. Así es. Esa es herencia intestada. Vale.
donde el derecho propio es lo que estamos hablando ahorita. ¿Saben dónde comienzan los problemas? Los problemas comienzan así. Y aquí es donde hay que tener mente abierta y científica. Número 1. Tenemos al abuelito, tenemos al papá y tenemos al hijo. ¿Se entiende? Imagínense. Sí. Vaya. ¿Qué pasa si primero se muere el papá y después se muere el abuelito? Y viene el nieto y quiere dar un inmueble que dejó su abuelito. ¿Puede hacerlo en línea directa? No. Primero tiene que heredar a su papá para llegar al abuelito. ¿Entiende? Podría repetir. Vamos a ver. Tenemos al abuelito, tenemos al papá y tenemos al hijo. ¿Ya? ¿Captan esa idea? Sí. Vale. Primero se muere. ¿Cuál sería lo lógico cuando alguien se muere? Que primero se muriera el abuelito, después se muriera el hijo y después se muriera el nieto. Pero la vida no es así. ¿Y quién se murió primero? Se murió el señor del medio. ¿Quién? El papá. El papá. Viene el hijo de ese señor y quiere heredar a su abuelo. ¿Qué tiene que hacer? Heredar primero al papá. Para llegar al abuelo. Al abuelo. Pero si todos se murieron en orden, así llamémoslo, entonces aplico por derecho propio. Ahora me entiende. Más o menos, sí. Pero ahí es donde comienzan las dificultades. Cuando se muere primero mi papá y mi abuelo Rodolfo primero se murió el hijo y después enterraron al viejito. Imagínense. O sea, hay dificultades allí y la ley es clara en ese aspecto. Porque dice ahí que primero yo tengo que hacer la herencia de mi papá para llegar hasta mi abuelo Rodolfo. Ahora, para hacer primera clase, esto que ustedes han aprendido se tarda en todo un ciclo. Ahora habría que sentarnos y explicar. Vaya, de todo lo que he dicho, señores, ¿cuántas preguntas hay? Hay un gran montón, me imagino. Vamos a ver. Y en caso de lo que usted dijo, si se moría primero el abuelo, o sea, ¿qué se puede hacer ahí? Ahí opera la transmisión o la representación. Así dejémoslo. O sea, así dejémoslo. No nos enfrasquemos que es transmisión y representación. Hacia ahí dejemos. O sea que entonces si sería herencia intestada como por transmisión, fíjate. Ajá. Ya. Pero si se mueren en orden, sería por derecho propio. Propio, bueno. Ajá. Ahora sí. Sí. Va. ¿Dónde está el clavo en la herencia intestada? De que no hay testamento. No. El orden del fallecimiento. Ahí está la clave. Cuando hay problemas de que, mire, fíjese que mi tatarabuelo dejó algo para deber de llegar hasta ese señor y se murieron ese gran montón de gente antes, tengo que hacer herencia y todo ese gran montón de personas. Imagínense que hay dificultad. Y todavía está hipotecado el inmueble. Y si está hipotecado es otro proceso después de haber aceptado herencia, ir a liberar eso. Chica, viene la Tercera Guerra Mundial y me he terminado con eso. Tremendo. Hay casos que hasta 10 años llevan. Y no crean que es porque la persona sea ineficiente. Licenciado. Hola. Y en el caso un hijo llegara a perder sus dos padres y no tiene 18 años, ¿cómo haría para poder...? La ley le nombra tutor. La ley se puede nombrar un tutor. Un tío de él o alguien puede nombrar un tutor. Pero los menores sí tienen derecho. Eso sí, tienen derechos también, tienen derecho para sacar. Hay dos formas de aceptar herencia: notarial y judicial. Anoten eso. De testamento intestado. Notarial y judicial. Pero todo se puede hacer judicial. Todo. Pero no todo se puede hacer notarial.
Porque si hay menores dentro del conflicto suscitado, se va a judicial. Ahora sí. La clave es si hay menores. Si hay menores, nos vamos a los tribunales. Si todos son mayores, o nos vamos a los tribunales o nos vamos vía notarial, que es la más fácil. Digo más fácil porque tú tienes más control. Va, hasta ahí. Pero más preguntas. Vean sus anotaciones, por favor. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Vale, vamos a ver. Este es con relación al matrimonio, lo que estábamos diciendo la vez pasada. Miren, aquí hay un problema y que me estaban comentando sus compañeros. Vamos a comentar respecto al Código de Bustamante lo que dice el artículo 40. ¿Qué pasa si dos personas del mismo sexo se casan fuera del territorio salvadoreño? ¿Puede esa partida de matrimonio asentarse en nuestro país? No, porque no está reconocido. No. Así es, porque en la Constitución dice que el matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer, así nacidos. Se oye algo desigual, ¿verdad? Pero así es la legislación. ¿Por qué se casan? Se casan para tener derechos de AFP, derechos de seguro, pero si la otra persona muere, eso tiene derechos allá, aquí no tiene ninguna validez. Ese es el problema. Si tuviese eso, sí se puede inscribir ese partido de matrimonio extranjero. Ahora sí. ¿Qué pasa si yo me caso con otra persona en Estados Unidos? Ante un notario salvadoreño, ¿puedo hacerlo? Sí, claro que sí. Pero esa partida tiene que tener efectos en nuestro país. Esa es otra de las claves para hacer fuera. Todos esos casos que yo les he presentado ahorita son nacionales. Pero ¿qué pasaría si la persona muere en Guatemala y tenía inmuebles aquí? ¿Quién va a conocer? ¿A dónde se ubica el inmueble? ¿A dónde se ubica el inmueble? Así es, esa es la clave. Acuérdense que el inmueble se rige por las leyes del lugar, acuérdense de la regla. Así es, muchachos, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar esta lámina acá para que ustedes la analicen. Esto tiene que ver sobre todo con el artículo 40 del Código Bustamante. Vale. Las sucesiones, léame a alguien las sucesiones aquí, por favor. ¿Saben por qué les expliqué todo lo anterior? Porque si me leen el 144 no me van a entender nada. Hoy sí entienden. Léalo, por favor. ¿Alguien? Aunque no está vigente para Colombia, es importante anotar que el artículo 144 del Código de Bustamante establece las sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones se regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y lugar en que se encuentren. Esta norma es general, pero hay excepciones en que prevalece la ley territorial. Después de la explicación que les di, entienden lo que dice el artículo, ¿verdad? ¿O no? Más o menos. Lo siento, sí es bastante, o sea, sí, esto es bastante simple, pero ¿a qué se refiere con la cuantía de los derechos sucesorios? Así es, y esos términos de intestada y testamentaria, ahora sí lo entienden, ¿verdad? Eso sí. Sí, eso sí. Cuando dice eso, y cuando hablan de la ley territorial, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿A dónde está ubicado el inmueble? ¿Verdad? Mire, hay personas que andan pidiendo herencia porque dejó un dinero en la AFP. Hay estas personas que dejaron herencia porque dejaron un carro, otros dejaron un inmueble. Pero si no dejó nada, hay que hacer herencia. No. ¿Y para qué? Si no, o sea, la herencia es para que se dé la transferencia de inmuebles. Pero si no tiene nada, no tiene ningún sentido. El Código de Comercio, esta es la parte relativa al derecho mercantil, nos habla, hablemos de otra materia, el artículo 3 y 5 del Código de Comercio. Dice el Código de Bustamante: regula mediante la ley personal de cada interesado
la capacidad para ejercer el comercio y para intervenir actos y contratos mercantiles, subordinada a la ley personal de los interesados, las incapacidades y su habilitación. Y aplica la ley del lugar donde el comercio se ejerza en las medidas de publicidad necesarias para que puedan dedicarse a él por medio de la incompatibilidad para el ejercicio del comercio de los empleos públicos y de los agentes de comercio. ¿Qué debe de entenderse por actos de comercio? Bueno, aquí les he traído una lámina donde específicamente les da a entender cuáles son los que debemos entender por actos de comercio. Pero antes de entender eso, dice el libro segundo del derecho mercantil que se entiende que esta ley regula los comerciantes y el comercio, actos de comercio, el registro mercantil, los contratos, el comercio marítimo, la prescripción, el comercio marítimo y la prescripción. Si nos estamos explicando todo esto, nos vamos a estar más de una hora, ¿sí? Vamos a ver qué son actos de comercio. Los actos de comercio, según el artículo 3 del Código de Comercio, son los que tengan por objeto la organización, transformación o disolución de empresas comerciales o industriales. Y también los actos son los que recaigan sobre cosas mercantiles, que son cosas mercantiles. El artículo 5 te dice, las cosas mercantiles son las empresas, los distintivos mercantiles y las patentes, y los títulos valores. Los títulos valores son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura cambiaria, etc. Son documentos con los cuales a mí me acredita que existe una deuda entre una persona y otra. ¿Me doy a entender? ¿Puede repetirlo, por favor? Vale. Títulos valores son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura cambiaria. No cuántas cosas hay que aprender. Vamos a ver. Y les recomiendo que lean. Aquí les da otro listado. El Código Procesal Civil y Mercantil da otro listado. El 457, lean, del Procesal Civil y Mercantil. Ahí te dice también qué son títulos ejecutivos también. Los cupones, pólizas de seguro, reconocimientos de obligación, etcétera. Hasta correos electrónicos en algún momento, pero eso es otra cosa. Ahora, hay un tema de investigación que sus compañeros están haciendo que tienen que ver con títulos valores. ¿Sí o no? ¿Quién lo tiene? ¿Se escucha? Sí, Lick, se escucha. Ah, vaya. Entonces, esa es la idea. Ahora, a mí los letras de cambio y lo demás me van a servir a mí para poder hacer valer una obligación que yo tengo. Por ejemplo, ¿han escuchado personas a ustedes de que les embargan sus bienes, verdad? ¿Han escuchado ustedes eso, verdad? Hay personas que les quitan sus cosas. Entonces, porque han firmado una letra de cambio. Han firmado un pagaré con Omnisport, por ejemplo. Ya más adelante vamos a ver la diferencia entre una letra de cambio y un pagaré. Aparte, el libro tercero nos habla acerca del derecho penal internacional. Para poder entender el derecho penal internacional, el código nos habla de leyes penales, de los delitos cometidos en un estado tratante, de los delitos cometidos fuera del territorio y las disposiciones del tema. Definamos qué es delito. Anoten. Delito es la acción u omisión. ¿Me avisan? Sí. Típicamente antijurídica y culpable, conminada, NM, conminada con una sanción. ¿Qué es delito? Es una acción típicamente antijurídica y culpable conminada con una sanción. Acción u omisión. U omisión. U omisión. Vale,
Vengo yo y le disparo a una persona. ¿Qué es, acción u omisión? Acción. Acción. Venga, alguien le está dando un ataque cardíaco en la calle y yo solo lo observo y me voy. ¿Qué sería, acción u omisión? Omisión. Omisión. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Sí, Lick. Vaya. Una vez establecido eso, fíjese bien, ¿qué pasa? Vengo yo y mato a una persona adentro de la embajada americana. ¿Quién me va a juzgar? Estados Unidos, porque Estados las Unidos. embajadas son... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la embajada es como una representación del territorio de Estados Unidos. Está pisando suelo americano en ese momento. Vaya. Desde la calle yo le doy un escopetazo a una persona dentro de una embajada y muere dentro de la embajada. ¿Quién me va a juzgar? El estado de donde estaba, porque está afuera. O sea, el acto ocurrió adentro, pero cuando realizó la acción estaba afuera de la embajada. Vale. Y el muerto cayó exactamente en la puerta de la división, las pies afuera de donde estaba El Salvador y la parte del torso adentro de la embajada. Pero siempre donde se realizó la acción es donde se va a juzgar. Así me gusta, así me gusta. Van viendo, pero también dónde se dé el resultado. ¿Dónde se dé el resultado? Va. Dejémoslo hasta ahí, porque más adelante lo vamos a ver cuando veamos la extradición, cuando veamos el refugio. Pero por ahí van comenzando. Allá les voy a preguntar la diferencia entre acción y omisión. Pero ya más o menos me han entendido, ¿verdad? Sí, Lick. Sí. Vamos al procesal. Miren todo lo que tenemos que ver. Mire, aquí de todo esto nos interesa ver la extradición, el refugio y el asilo. De recurso de casación y otro, no nos metamos en eso, porque miren, eso es otro lío bastante grande. Recurso es lo que yo interpongo cuando a mí siento que se me ha agraviado un derecho. Decía un profesor que recurso viene de retroceder, noten ahí por cualquier cosa, ¿verdad? Pero las figuras como el exhorto o la carta rogatoria ya entran dentro de la figura del derecho procesal. La extradición la regula nuestra Constitución, allá por el 29, la vamos a ver en su momento, pero no ahorita. Pero son las formas en las cuales se da la manifiesto entre un Estado requirente y el Estado requerido. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los aportes que hizo el Código Bustamante? Léamelos, por favor, alguien. Por favor. Principales aportes del Código. De todos los aportes brillantes que contiene esta codificación, traemos a colación, por considerarlos los más relevantes, a los siguientes. 1. Capacidad de las personas. El artículo 27 establece: la capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal, salvo las restricciones establecidas para su ejercicio. 2. La tutela en las convenciones internacionales. En el Código de Bustamante se aplica la ley personal del menor incapacitado a la tutela, su organización y sus especies, su afianzamiento y las reglas para su ejercicio, a la organización, funcionamiento, derechos y deberes del Consejo de la Familia. A las incapacidades y excusas para la tutela se les debe aplicar simultáneamente las leyes personales del tutor, curador y del menor o incapacidad. La declaratoria de incapacidad y la interdicción civil surten efectos extraterritoriales. Se aplicará a la ley local la obligación del tutor de alimentar al menor o incapacitado y la facultad de corregirlo solo moderadamente. 3. Adopción. La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y limitaciones de la adopción se sujetan a la ley personal de cada uno de los interesados. Artículo 73. Se regulan por la ley personal del adoptante sus efectos en cuanto a la sucesión de éste y por la del adoptado, lo que se refiere al apellido y a los derechos y deberes que conserve respecto de su familia natural, así como su sucesión respecto del adoptante. Artículo 74. Imagine tantas cosas. Fíjense que dentro de todo esto me llamó la atención que dice la facultad de corregirlo. Sabían hoy que en este 2021 nadie le puede pegar a un hijo con un cinturón o hacerle enfrentar algún maltrato, porque ya existe una legislación que se llama maltrato infantil. ¿Ya sabían ustedes eso?
Sí. Sí. Imagínese. Dígame usted, ¿a quién no lo castigaron de jovencito? Pero hay dificultades, joven. Oye, hay problemas con eso. O sea, y entonces, ¿cómo voy a corregir a mi hijo entonces? O sea, yo me gustó una palabra que decía, encontrar un rótulo en la calle que decía, tanto lenguaje en el mundo, dice, tantos medios de comunicación, y hay personas que solo con un palo entienden. Entonces, ¿cómo se puede resolver un problema así? Ah, no, la legislación dice en el 204 del Código Penal que se castiga lo que es el maltrato infantil, y lo cual se da. Porque hay personas que, miren, yo vi uno donde un niño llegó a decir que lo vi en el cable del maicillo, decir, que le pegaban con un trozo de madera, decir, que le pegaban con un cincho, le daban con el cable de la lámpara, no sé qué, un montón, o sea, prácticamente casi lo matan. Y entonces, todo eso, las cosas no funcionan de esa forma. Y que le pegaron 11 veces y un montón de cosas. Entonces, me llama la atención porque cuando tú ejerces la tutela de alguien, ya te dice cómo se deben de dar este tipo de cuestiones. Cuando la cuestión del adoptado a mí me llama la atención porque tú tienes una parte de nacimiento asentada donde dice quiénes son tus papás. Entonces, quien te adopta, la partida de nacimiento esa es cancelada y asientan una nueva donde dice quiénes son tus papás adoptivos. Y ahora tú tienes herencia sobre los bienes de esos papás adoptivos. Eso es bien importante. Aunque no sos hijo legítimo, la ley ya te faculta como tal. ¿Entienden, muchachos? Sí. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud legal para ejercer derechos y obligaciones. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, bueno, lo que les explicaba respecto a las convenciones interamericanas. En esta diapositiva tú puedes encontrar la diferencia entre una letra de cambio y un pagaré. En este libro que yo les recomiendo aquí, están todas las exposiciones, todo lo demás. Este es un ejemplo de letra de cambio nacional y este es una internacional. ¿Es correcto firmar esa letra de cambio en blanco? No, porque podría ¿Por qué? no sé, agregarle otras cosas que no están pactadas, supongo. Sobre todo el precio. Uh-huh. Imagínate que vos te prestaron $100 y aparecen por ahí, así pareció que le habían prestado $10,000. ¿Saben cuál fue la salida? Que nadie te presta $10,000 y te pide una letra de cambio. Para prestarte $10,000 por lo menos te exigen un inmueble o algo, ¿sí o no? Nadie te va a prestar ese dinero así nada más. Pero aquí hay una cosa, tú aceptas, establecer las cosas. Esto sirve. Con este documento amarillo que ustedes ven, a alguien le pueden embargar su salario. Las comerciales como Prados, Comercial Portillo, no ocupan letra de cambio, ocupan algo que se llama pagaré. Hasta ahí quiero que lleguen, ¿sí? Este documento es un ejemplo de título ejecutivo. ¿Ya? ¿Ya han entendido eso? Título ejecutivo. Es un ejemplo de un título ejecutivo, la letra de cambio. Es un ejemplo de toda la lista que yo les di. Es un ejemplo de título ejecutivo. ¿Cómo se llena? No es competencia de esta materia decir eso, pero si hubiéramos estado presenciales, hubiéramos ido a comprar una letra de cambio a la librería y yo les hubiera enseñado cómo la hubiéramos llenado en una clase. Eso es interesante, ¿sí o no es importante? Dígame, ¿no es importante saber eso? Y no necesita ser abogado para llenar una letra de cambio. Pero es importante porque uno tiene presente documentos y uno tiene que ver primero si se llenó bien. Vale. Que uno de los errores que tanto cometen muchos, le ponen, me debe $3,000. ¿Cuál fue el error? Poner me debe. Otra vez, me debe $3,000. Dólares. ¿Cuál es la palabra? Americanos. Correcto. ¿No le puso? El nombre de la moneda. ¿Cuál es el nombre correcto, jóvenes, de la moneda? A ver. Dólares americanos, porque hay dólares australianos. No. O sea, el término. Dólares de los Estados Unidos de América. Otros le ponen dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso no existe. El artículo 69 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla de un principio que se llama principio de literalidad. Principio de literalidad. Nótenlo, artículo 69 del Código Procesal Civil y Mercantil. O sea,
Literal. ¿Por qué? Porque existen, tal y como tú lo dijiste, dólares canadienses, dólares beliceños, ¿sí o no? Sí. Y entonces, si ponen dólares, yo no sé qué tipo de dólares son. No, una vez coloqué eso y me dijeron, es que se sobreentiende. Es que aquí no vamos a sobreentender nada. Dólares. Miren cómo tiene que ser su ojo. Un ojo de águila. Observar de lejos. Dólares. ¿De qué? ¿De artículo 69? ¿De cuál es? Artículo 69, inciso último del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué te regula ahí? Les dije. Principio de Literalidad. literalidad. ¿Qué es la literalidad? ¿Qué será? Algo Literal. que se sobreentiende, como usted decía, pero no se puede, o sea, no se puede arriesgar en esos casos. Tiene que especificarse todo. Así es. Tiene que especificar. Tiene que hablarse las cosas. Por ejemplo, aquí dice 1.000 euros. ¿Habrá algún problema con eso? No. No. Así se dice. Sí. Vale, Ese es el nombre de la moneda. Correcto, correcto. Para que ustedes vean la diferencia. ¿De qué? ¿De esa letra de cambio dónde fue firmada? En Alicante, dice. ¿Y eso es? España. Ah, ya están viendo, ¿verdad? Están viendo las diferencias. Vale. Ya casi es la hora con sus otros compañeros, pero quiero explicar esto. Hagamos un poder, jóvenes. Anoten, tipos de poderes. ¿Ya? ¿Están listos? Sí. Poder general judicial. Hablar de poder y mandato es lo mismo. Poder y mandato es lo mismo. Poder general judicial. En nuestro país solo firma quien da el poder. Hasta ahí. En Guatemala firman los dos, quien da y a quien le dan el poder. Pero aquí solamente a quién firma. ¿Quién da el poder? ¿Quién da el poder? Poder general judicial. Poder especial. Poder especial administrativo. Poder especial tributario. Etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de poderes. Si el poder es otorgado en Estados Unidos, es otorgado en Australia, es otorgado en España, pero va a tener efectos en El Salvador, sí se puede hacer. ¿Entienden esa clave? No, vaya, si yo estoy en España y comparezco ante un notario o un cónsul español, o estoy en España y comparezco ante un notario salvadoreño con residencia en España, o comparezco ante la embajada de España, ¿puedo hacer un poder para ser utilizado en Argentina? No. ¿Por qué? Porque no hay ningún, o sea, no está involucrado ese país. No, porque el poder tiene que ser utilizado en El Salvador. Ajá. Así de sencillo, no hay otra regla. Entonces solo se puede involucrar un país donde se va a utilizar. Así es, si es salvadoreño y la embajada es salvadoreña, tiene que ser utilizado ¿dónde? En El Salvador. En El Salvador. Si no va a ser utilizado en El Salvador, vaya a otra embajada. ¿Me doy a entender? No sé cómo operan en otras reglas. Vaya. Y tengo que terminar con ustedes porque aquí ya no hay clases hasta el examen. Lick, y en el caso de que un poder se otorgue en Estados Unidos, ¿quiénes son los firmantes? Ahí viene. ¿Quién va a dar el poder? Y el notario. Pero el notario salvadoreño tiene que ser. O cónsul. Y no puede firmaría ser un el que notario recibe. anglosajón. No. ¿Cómo? Si está aquí. Además que aquí no firman, aunque esté aquí solo firman el mandante, el que da el poder. Ahora sí. Sí, Lick, gracias. Aquí están dando, aquí solo firma Carlos Mauricio, no firma. ¿Está? Con eso. ¿Ya? Sí, ¿Me entiendes? Vaya. Ahora, permítame un segundo, que el otro grupo está preguntando. Vale. Viene. Vale. Viene ahora en este caso particular. Y
quiero mandar este poder a El Salvador. Si fue ante notario, anoten allí, no es necesario ni apostillarlo ni autenticarlo. Pero si el poder fue ante el consulado, hay que apostillarlo. ¿Sí? O también se puede autenticar en nuestro país. La diferencia entre la apostilla y la auténtica, no se aflijan porque esto también lo vamos a ver en su momento, esto no lo podemos ver en 5 minutos. La diferencia entre la apostilla y la auténtica es que la apostilla la hacen todos aquellos que han convenido en la Convención de la Haya de 1961. Todos los países que no hayan efectuado esa convención hacen la auténtica. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las anotación y glosa? Son los nombres que recibe la apostilla. La apostilla es un documento que se anexa al poder. ¿Sí? Primero se agrega esta hoja, luego se agrega esta hoja, pero aquí, donde ustedes ven el poder, se coloca la mitad de un sello para enlazarlo con la mitad del otro sello aquí. Ahora sí, para que puedan observar. Ok, vale, sigamos. ¿Qué es la apostilla? Léame a alguien, por favor. La apostilla es una certificación proporcionada bajo la Convención de la Haya de 1961 para autenticar documentos para su uso en países extranjeros. Simplemente la apostilla es un certificado que se adjunta a otro documento para que sea aceptado cuando se utiliza en otro país. Continúe. Continúe, por favor. No, la siguiente que acabo de leer, que acabo de poner okay. Aquí. ¿Qué dice? Documentos que se requieren apostillar o legalizar para trámites en el exterior. Contratos, minutas y otros documentos de carácter civil. Documentos expedidos por jueces, juzgados. Documentos eclesiásticos, registro de matrimonio. Notas, diplomas y otros documentos de estudio. Lea. Esperen, no me he cargado. Las apostillas. Apostillas y auténticas. Las apostillas son otorgadas por los países que forman parte de la Convención de la Haya sobre la eliminación de requisitos de la legalización de documentos públicos extranjeros, conocido como el Convenio de la Haya. Fue creado en 1961 y sustituye el largo proceso de la auténtica. De Semana Santa, vamos a abordar el exequatur pariatis en las tutorías. Al abordar el Lick, ¿puede repetir que se le está cortando el audio? vamos a hablar. Lick, no se le escucha. No se escucha nada. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahora bien, les decía yo de que en la tutoría que vamos a tener después de agosto, vamos a preguntar, vamos a abordar lo de la auténtica y la apostilla, ¿sí? Porque ahí vamos a hablar del exequatur pariatis. No quiero que se me confunda, porque eso no puede ser así. ¿Ok? Ok, Lick. Vaya, pues, así quedamos, muchachos. Nos vemos entonces y me voy a comunicar con ustedes próximo al examen. Okay, así quedamos, cuídense. Está bien, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buen día. Gracias.